Hola y bienvenidos a este espacio de análisis educativo. Yo soy Jonathan Bravo. Hoy abordaremos un tema fundamental que son las emociones desde una perspectiva multidisciplinaria. Tradicionalmente, la escuela se ha centrado en lo cognitivo, dejando las emociones en un segundo plazo. Sin embargo, hoy sabemos que la emoción es un fenómeno complejo que cruza transversalmente la educación. Es el motor de aprendizaje significativo, la base de la convivencia escolar y el pilar de la regulación emocional en el aula. Para desentrañar este tema nos acompaña un especialista en teorías de la emoción, el profesor Giovanni González, del Benemérito Instituto Normal del Estado, un experto en neurociencia y psicología educativa. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Es un honor para mí estar aquí y hablar de un tema tan vital para nuestra práctica docente, pero me aburre la formalidad. Puedes decirme Gio si gustas. Claro que sí, Gio. De igual manera, a mí tampoco me gusta la formalidad, así que puedes decirme John. Perfecto. Pero bueno, para entrar en la materia, me gustaría que sentáramos las bases. A menudo usamos términos como emoción y sentimiento de forma intercambiable, pero en el ámbito científico no lo son. Cuéntanos, Gio, ¿cómo surge el estudio científico de las emociones y cuál es esa diferencia fundamental entre emoción y sentimiento? Muy bien, bueno, mira, es una excelente pregunta para comenzar nuestro diálogo. El estudio de las emociones da un salto enorme a finales del siglo XIX, con figuras como William James, Karl Lange, quienes comenzaron a ver la emoción no como algo místico, sino más bien como una respuesta biológica medible. Posteriormente, teóricos como Lev Vygotsky le dieron peso al contexto social y más recientemente Antonio Damasio desde la neurociencia y Daniel Goleman con la inteligencia emocional ampliaron nuestro panorama. La diferencia clave, apoyándonos en autores como Damasio, radica en el procesamiento. La emoción es una respuesta innata, automática y fisiológica de nuestro cuerpo ante un estímulo. Es instintiva. Por otro lado, el sentimiento es la evaluación consciente de esa emoción. Es decir, la mente procesa los cambios corporales y les pone un nombre. La emoción es el cuerpo reaccionando, el sentimiento es la mente interpretando. Claro, bueno, yo siento que es muy importante que tengamos presente esto a la hora de la educación, ¿no? Porque se atraviesa una etapa difícil, la cual es la adolescencia, y tenemos que saber como docentes, pues, cómo lidiar con ella y sus emociones, ¿no? Yo creo que entender esto cambia por completo cómo vemos a nuestros alumnos, ya que ahora existen diferentes lentes o distintas perspectivas para analizar cómo operan estas emociones. Hablemos de la primera, que es la perspectiva fisiológica. ¿Qué nos cuentas acerca de esta perspectiva? Tienes toda la razón, desde cómo lo mencionas y cómo lo abordas. Bueno, desde la perspectiva fisiológica, la emoción está íntimamente ligada a los cambios corporales. La famosa teoría de James Lange propone algo muy contraintuitivo. No lloramos porque estamos tristes, sino nos ponemos tristes porque lloramos. Es decir, percibimos un estímulo, nuestro cuerpo reacciona y posterior a ello se genera esa percepción de los cambios físicos, lo que crea una emoción. Claro, es fascinante cómo el cuerpo nos dicta la pauta, ¿no? Pero, ¿qué pasa dentro del cerebro? ¿Qué sucede al momento de tener una emoción? Bien, aquí el referente clave es Joseph Ledoux. Él nos explica el papel crítico del sistema límbico y en especial la amígdala. Ledoux demostró que las emociones tienen un procesamiento automático. Existe una vía rápida en el cerebro que va directo a la amígdala para que reaccione ante un peligro milisegundos antes de que la corteza cerebral siquiera entienda qué es lo que está pasando. Pues yo siento que a veces actuamos muy impulsivamente antes de pensar bien lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sin embargo después pensamos y evaluamos. Así que, ¿cómo lo explica en la perspectiva cognitiva? Bueno, para eso vamos a recurrir a otro pensador, a Richard Lazarus.
Él postula que la emoción no surge solo del cuerpo o del cableado cerebral, sino de la evaluación mental que hacemos de una situación, cuerpo, o en este caso, por ejemplo, bueno, si yo interpreto un examen sorpresa como una amenaza, sentiré ansiedad. Si lo interpreto como un reto estimulante, sentiré motivación. En este caso, bueno, la interpretación cognitiva precede y determina la emoción. Claro, pasando a otro punto, yo creo que pues esto no viene solo, ya que pues el entorno que nos rodea, pues yo siento que debe tener alguna importancia o algo que tenga otra perspectiva, pues por ejemplo sociocultural. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, bueno, aquí volvemos a Vygotsky, que bueno, él nos menciona que las emociones no ocurren en el vacío, se construyen socialmente. La cultura, el lenguaje, nuestro contexto, todo esto que nos rodea dictan qué emociones son apropiadas, cómo debemos expresarlas y cómo las entendemos. Por ejemplo, un niño aprende a regular e interpretar lo que siente a través de la interacción con sus padres, maestros, e incluso con otros niños. El lenguaje emocional es, en esencia, una herramienta sociocultural como tal. Ok, muy interesante. ¿Podemos llenar esto de una realidad educativa? ¿Qué te parecería si analizamos dos casos muy comunes en las aulas usando una de estas cuatro perspectivas? Mira, por ejemplo, el primer caso sería que un estudiante reacciona muy agresivamente, gritando, aventando cosas, hace groserías a sus compañeros, cuando el docente le llama la atención en frente del grupo. ¿Cómo desglosarías esto, Gio? Bien, bueno, en este caso, de la forma fisiológica, el cuerpo de inmediato sufre una activación súbita. En ese momento el estudiante va a sufrir esta activación. Hay un aumento de cortisol y adrenalina, su ritmo cardíaco se dispara y sus músculos se tensan. Por otra parte, bueno, en el aspecto neurológico, su amígdala ha detectado una amenaza, por lo cual en este caso él se siente, por así decirlo, secuestrado al cerebro, bloqueando temporalmente la corteza prefrontal y en este caso, bueno, impidiéndole pensar con claridad. Ok. Y, perdón, No, y ya no, por último, continúa. bueno, en este caso, el cognitivo, bueno, en el aspecto cognitivo, el alumno hizo una evaluación. Primero analiza lo que sucede, interpreta la llamada de atención no como una corrección, sino como un ataque a su identidad. Lo puede percibir como una injusticia o incluso hasta como una humillación. Un ataque puede ser, ¿no? Exactamente. O hay otro aspecto, el sociocultural. En este caso, bueno, él una vez que recibe el regaño, su reacción va a ser agresiva. Puede ser un mecanismo validado en su entorno. Como defensa. Así es, bueno, lo regañan y obviamente él va a sentir por qué me regañas y a los demás no, es Claro. su primera reacción. Quizás en su contexto familiar o en este caso, bueno, mostrar sumisión es un signo de debilidad y eso es lo que genera este tipo de reacciones. Y pues por consiguiente la agresión es la norma social para defenderse. Muy interesante lo que nos dices, yo. Creo que queda clarísimo cómo convergen las cuatro áreas. El siguiente caso que te vengo a decir es que una alumna presenta un nerviosismo extremo, a tal punto de que se queda paralizada y llora al tener que exponer un tema en frente al grupo o en un contexto social. ¿Qué nos puedes decir acerca de este caso? Claro, bueno, vamos a abordar nuevamente los cuatro aspectos. En el fisiológico, por ejemplo, bueno, su sistema nervioso simpático está hiperactivo. Va a presentar sudoración, temblor en las manos, taquicardia, respiración superficial. En el aspecto neurológico, al igual que en el caso anterior, hay una activación del sistema de alerta y el miedo en el cerebro límbico, desencadenando la respuesta de paralización ante el estrés extremo que eso le genera. En el cognitivo, bueno, su mente está inundada de pensamientos anticipatorios o de fracaso. Se repite a sí misma, me voy a
Bueno, pues ya como un cierre reflexivo, considero que estos ejemplos nos demuestran que reducir una rabieta escolar a mala conducta o el pánico escénico a timidez es ignorar la biología, la mente y el contexto de nuestros alumnos. Es evidente la importancia de comprender las emociones en la práctica docente para fomentar una mejor convivencia escolar, asegurar un verdadero aprendizaje significativo y atender a la diversidad desde nuestra empatía. Para cerrar nuestra entrevista, Gio, te planteo esta reflexión. ¿Las emociones son un problema en el aula o un lenguaje que el docente debe aprender a interpretar pedagógicamente? Definitivamente es un lenguaje. Si lo vemos como un problema, intentaremos reprimirlas o castigarlas, lo cual va en contra de la biología y la psicología humana. Si las entendemos, como un lenguaje, uno que nos habla de la fisiología del alumno, del estado de su amígdala, de sus creencias cognitivas y de su mochila sociocultural, el docente se convierte en un traductor y es a partir de ahí, de esa traducción pedagógica, que realmente podemos enseñar, conectar y transformar la vida de nuestros estudiantes de manera significativa. Oye, ¿y tú si tuvieras un caso en particular como los que estuvimos comentando, crees que actuarías de forma impulsiva o de una manera de guía o de reflexionando sobre las situaciones de los estudiantes? Es que, bueno, ya en este contexto, al ser docente o en preparación, nosotros tenemos que abordar los temas con mucha mesura, con mucha cautela, pensar muchísimo las cosas antes de realizar alguna acción. Obviamente no podemos ser impulsivos por la misma situación en nuestra posición de poder. Claro, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Consideras que los profesores tienen una gran responsabilidad al cuidar del bienestar emocional de los alumnos? Más que cuidar el bienestar emocional de los alumnos, es más guiarlos y saberlos llevar sobre el camino de este actuar correctamente. No es nosotros impregnarlos de sentimientos o de formas de actuar, sino enseñarles cuál es la forma correcta de actuar, cuál es la forma incorrecta y obviamente hacerles ver, qué es lo mejor para ellos. Oye, ¿y tú cómo crees que implementarías el hacerles ver cómo deben de actuar o cómo deben de manejar sus emociones? Claro, bueno, es que es un trabajo en conjunto. Pienso más que todo viene también relacionado con la formación en casa. Nosotros simplemente somos un complemento de la formación que ellos ya deben tener previamente, y pues además, como te mencionaba, debemos enseñarles el camino, debemos guiarles por el camino del bien actual. Y entonces, cuando tuvieras un caso de que en su familia son muy mal hablados, no tienen delimitados los límites, más bien, ¿crees que tú serías capaz de ponerle los límites o enseñarle a dónde no sobrepasar? Sí, no estoy seguro de poderlo conseguir, pero creo tener las herramientas para poder intentarlo. Siempre es muy importante abordar todas estas situaciones de forma profesional y de igual manera, bueno, intentar pues generar o causar cierta empatía y de igual manera motivar a todos los alumnos a poder entrar dentro del mundo que tú le estás brindando. Creo que es muy importante esa parte del profesor en poder inculcar buenos valores, comportamientos y obviamente hacer personas cívicas para el bien tanto de las personas como del país. Bueno, Gio, pues creo que hemos llegado al final de esta entrevista, pero a mí me gustaría darte una última pregunta, la cual es, ¿crees que debería haber un psicólogo en todas las escuelas? Debería ser primordial y debería ser parte del personal docente. Bueno, un gusto haber estado contigo
en esta entrevista. Espero que haya muchos más y eso sería todo por esta entrevista. Muchas gracias, John. Hasta luego. Hasta luego.